En este vídeo os voy a intentar hacer una guía rápida sobre buscar una vivienda, todas las herramientas que hay para que lo podáis hacer de forma rápida. Lo primero, lo más importante, cuando queremos comprar una vivienda, es saber si la queremos comprar, si vamos a necesitar financiación para comprar esa vivienda y si vamos a necesitar una financiación hipotecaria como pueda ser el caso. Lo más importante es estar seguros de que el banco nos va a conceder el préstamo. Para ello lo ideal es hablar con algún profesional, con el banco, etcétera, por si nos puede confirmar si al menos nos van a poder conceder un préstamo hipotecario. Como regla general, tenéis más vídeos en mi canal al respecto. Lo que valora el banco es la estabilidad en cuanto a los ingresos. Lo que más se valora en España es ser funcionario. En un segundo lugar, tener un contrato indefinido de larga duración. Todo lo que no sea eso, mejor que un profesional nos confirme si realmente nos van a conceder el préstamo o no. Otro aspecto que tenemos que tener muy claro a la hora de buscar vivienda es cuál es el importe máximo que nos puede conceder el banco de hipoteca. Igualmente, si hablamos con un profesional, seguramente nos pueda orientar, pero por hacer una regla rápida, lo que el banco nunca quiere es que destinemos más de un 35% aproximadamente de nuestros ingresos al pago de préstamos, hipotecas en general. Por ello, simplemente un truco que podemos hacer de forma rápida, si queremos tener una estimación, es calcular nuestro salario. Por ejemplo, si ganamos 2.000 euros al mes, si lo ganamos en diferentes pagas, pues recordad que lo tenemos que prorratear y demás. Pero, por ejemplo, si ganamos 2.000 euros al mes, pues generalmente lo máximo que nos va a permitir el banco que paguemos de hipoteca son unos 700 euros. Y una herramienta que yo uso habitualmente es el simulador de hipotecas del Banco de España, ¿vale? Y sería forzar simplemente ver qué importe de hipoteca se nos podría quedar con una cuota de 700 euros. Le ponemos un tipo de interés normal o el que nos diga el banco, un profesional. El tema del plazo máximo, recordamos que los bancos, como regla general, solo nos permiten pagar la hipoteca cumplidos los 75 años y que como regla general el plazo máximo suele ser 30 años, aunque es verdad que hay algún banco que permite un poco más de plazo y vamos jugando con el sistema hasta que se nos quede esa cuota en unos 700 euros. Por ejemplo, aquí veis que el banco nos podría llegar a prestar unos 180.000 euros en base a nuestro ratio de endeudamiento. Si bien, como ya sabréis, si queréis tengo más información en otros vídeos, siempre que nosotros veamos una casa tenemos que saber que el banco no nos va a prestar el 100% del precio de esa vivienda. Tenemos que tener claro de cada vivienda que veamos que ese no es el precio total de la vivienda, sino que le tenemos que sumar unos gastos. Generalmente sería un 10% en concepto de gastos de compraventa, especialmente en el impuesto de transmisiones patrimoniales o del IVA en el caso de tratarse de vivienda nueva. Tenemos que hablar con algún profesional para saber si en nuestro caso nos van a poder prestar el 100%, el 80%, el 90%. Tenemos que también pensar cuántos ahorros tenemos y simplemente ir valorando las diferentes viviendas para ver si con ese importe de vivienda podemos hacer frente a la operación teniendo en cuenta todo esto. Ya una vez que tenemos claro cuál es el importe máximo de vivienda que podemos asumir, nos podemos ir, por ejemplo, a los portales de internet más usados. En este caso puede ser Idealista. Vamos a coger el caso de Madrid. Filtramos viviendas en toda la Comunidad de Madrid o en la zona que más nos interese. Pues, por ejemplo, en el barrio de Vallecas, en Puente de Vallecas. Y si, por ejemplo, hemos decidido que la vivienda que como máximo podemos hacer frente, pues imaginemos que son esos 180.000 euros, pues ponemos aquí nuestro filtro, un poco más, y sería ir buscando una vivienda que nos cuadrara teniendo en cuenta todo esto. Pues generalmente los portales de internet nos permiten un gran número de filtros. Así, aspectos más importantes en los que nos podemos fijar, pues si la vivienda tiene ascensor o no, si está catalogada como vivienda urbana, si está alquilada, no está alquilada, si tiene alguna peculiaridad, si es de inmobiliaria, si es de un particular. Aquí incluso el sistema nos dice si las viviendas están ocupadas o no. Y siempre que nosotros veamos este importe de vivienda, tenemos que tener claro que
si vamos a necesitar financiación hipotecaria, el banco no nos va a prestar todo este dinero, ¿vale? Si necesitamos el 100%, el 80%, el 90%. El banco lo que va a escoger generalmente es el menor de dos valores, el de compra o tasación. Por eso, para saber si este valor es correcto, es conforme a mercado, antes de reservar una vivienda, especialmente de firmar un contrato de arras, tenemos que tener muy claro que este valor es correcto y que la tasación va a salir igual o por encima de este valor. Para ello existen varias herramientas, tanto de pago como gratuitas. Una herramienta gratuita que me gusta mucho es la propia Idealista, tiene un sistema de valoración de inmuebles. Entonces, pues podemos poner aquí los datos del inmueble. Cualquier calle está bien. Cogemos una calle de Vallecas, por ejemplo, la Avenida de la Albufera. Cogemos cualquier número, puede ser, esto es justo enfrente del campo del Rayo Vallecano. Escogemos cualquier planta, indicamos que queremos comprar la vivienda y ya la propia Idealista, en base a los sistemas que tiene, ya nos va a dar un rango aproximado del valor de la vivienda para saber que si ya estamos muy por encima de estos rangos, puede que luego tengamos algún problema en la tasación de la vivienda. Una segunda herramienta que yo uso como contraste para ver si ese valor de la vivienda está bien o está mal es la herramienta que tiene BVA, que también es gratuita. Podemos buscar esta misma vivienda que hemos comentado antes y ya nos va a dar un valor. El de BVA suele ser un valor más aproximado a la realidad. También tenemos que tener en cuenta en estas valoraciones que en el caso de Idealista solo se toman en cuenta el valor de las viviendas que están actualmente en venta, también que tienen en cuenta todo el valor de las viviendas, las que están en buen estado, las que están en mal estado, por lo tanto es una cifra muy orientativa. En el caso de estar en lugares en donde hay muchas viviendas en oferta, pues también es un valor más exacto. Si nos vamos a una zona más rural donde hay menos viviendas, pues claro, esa precisión es menor. Aquí la propia web de BVA nos indica esa precisión. La web de BVA también me gusta mucho porque tiene la referencia catastral de la vivienda. Recordemos que todas las viviendas tienen que aparecer en diferentes registros. Uno de ellos es en el catastro y el catastro es también un registro público que lo podemos consultar siempre de forma gratuita con este número de la vivienda que nos debería de facilitar también el propio vendedor, ¿vale? Es verdad que hay veces nos encontramos que en Idealista los vendedores no nos ponen la dirección completa y lo ideal sería preguntar la dirección completa de la vivienda al vendedor, pues para que podamos consultar todas estas cosas. Aquí en el catastro podemos leer todos los campos que aparecen, es bastante sencillo. Lo más importante es que la vivienda esté registrada como urbana, que tenga uso residencial, ver si los metros cuadrados que aparecen en el anuncio, la antigüedad coincide con lo que está puesto en el anuncio. Y si no sabemos interpretar estas cifras, además de consultarlo con un profesional, pues algo que no entendamos, que es la división horizontal, lo que sea, también hoy en día, como tenemos herramientas de inteligencia artificial, pues como pueda ser ChatGPT, le podemos ir haciendo esas preguntas o le podemos copiar y pegar los datos, pues por si detecta que hay alguna incongruencia, algún problema que luego nos podamos encontrar a la hora de que el banco nos conceda la hipoteca. Estamos hablando de momento de herramientas gratuitas. Otro aspecto muy importante es también saber que no solo tenemos que consultar el catastro, sino que también tenemos que consultar el registro de la propiedad. Todas las viviendas es obligatorio que estén inscritas en el registro de la propiedad y es el documento más importante, las escrituras de la vivienda, porque es lo que deja constancia de que la vivienda existe, qué tipo de vivienda es, los metros cuadrados, quiénes son los titulares de la vivienda, todo lo básico está en el registro de la propiedad, las cargas que tiene la vivienda, si está embargada, cualquier problema que tenga la vivienda lo vamos a ver en el registro de la propiedad. Y para ello lo único que tenemos que hacer es pedir la nota simple en el registro. Por lo tanto, antes de realizar cualquier reserva, cualquier compromiso con los vendedores, siempre les tenemos que pedir los datos registrales y nosotros mismos podemos realizar esa consulta en el registro de la propiedad. Lo ideal es pedir a los vendedores que nos den una nota simple
para que con el código registral único nosotros podamos pedir esa nota simple. Este proceso sí que tiene un coste, pero es muy bajo para todo lo que nos va a aliviar. Muchos vendedores no quieren dar esta cifra, muchas inmobiliarias, antes de pagar una reserva, de comprometerte en arras, pero es indispensable porque es un documento público. Siempre que no se quiera hacer es porque hay un vicio que el vendedor no nos quiere decir, que está pendiente una herencia, cualquier otro problema. Entonces, siempre obligatorio pedir la nota simple de la vivienda. Incluso nosotros con los datos de la dirección, nosotros mismos podemos llegar a inferir esa cifra, pero lo ideal es que los vendedores nos las faciliten, sobre todo en viviendas antiguas donde no hay una correlación con el catastro. Ya todas las viviendas nuevas sí que tienen esa correlación, pero sobre todo en las viviendas antiguas nos vamos a encontrar ese problema. Una vez que nos descarguemos la nota simple, nos va a llegar algo parecido a esto. Y con la nota simple lo mismo. Lo más importante para que el banco nos hipoteque la vivienda es que aparezca registrada como vivienda urbana. Podemos comprobar si todas las características que nos ha indicado el vendedor son las correctas. Nos va a aparecer aquí también quién es el propietario de la vivienda, porque puede ser que nosotros estemos hablando con una persona que a lo mejor es un comercial de la inmobiliaria, son los hijos. Tenemos que identificar muy bien quién es esta persona, por lo que hemos comentado antes, porque a lo mejor estamos hablando con los herederos, aún no han inscrito la herencia. Y también hay una parte muy importante, todo lo que aparece en la nota simple es importante, por eso la tenemos que leer entera. Pero hay una parte que es especialmente importante, que es esta de las cargas. Nos vamos a encontrar cargas que son más o menos importantes. Las más importantes, pues, es si, por ejemplo, tuviera algún embargo, alguna ejecución hipotecaria. Hay algunas viviendas que también están protegidas con un precio máximo de venta o el tipo de personal que se le puede vender, todas las viviendas de protección oficial. Cualquier problema lo veríamos aquí. Hay un problema habitual, una anotación habitual que no es ningún problema, que es que, por ejemplo, esa vivienda tenga ya una hipoteca. No pasa nada, es algo normal. Simplemente en el momento en el que compremos la casa, aparte del dinero que le paguemos al vendedor, va a ir a la cancelación de ese préstamo hipotecario. Cualquier duda se la preguntamos a un profesional y, como he comentado anteriormente, esta nota se la podemos pasar a ChatGPT por si también detecta algo que nosotros no nos hemos dado cuenta y que puede ser un problema para que el banco nos conceda la hipoteca. Una vez que ya a nivel registral hemos visto que queremos seguir adelante con la operación, con o sin esas cargas, pues otra herramienta que ya es de pago, que me gusta mucho antes de comprometernos con arras con los vendedores, es esta de Tinsa que se llama Radar Go. Recordemos que todas las viviendas es obligatorio que estén tasadas para que se pueda conceder una hipoteca. Por lo tanto, lo ideal es que taséis de forma independiente, eso sí, con una tasadora que os vayan a aceptar todos los bancos. Hay un número de tasadoras que sí que son aceptadas por todos los bancos, no son muchas, suelen ser 5 o 6. A mí la que más me gusta es Tinsa porque suele ser aceptada por todos los bancos por diferentes motivos que ahora os voy a comentar. Una tasación suele costar, por este valor de vivienda, vamos a ponerle unos 300, 350 euros de media, pero siempre es mejor perder lo que nos cueste la tasación a todo lo que vamos a aportar en arras, porque tened en cuenta que muchas veces los vendedores nos piden un 10, un 15, un 20%. Y también, para no tasar a ciegas, que es por lo que os estoy explicando todo esto, pues tenemos que hacer una serie de acciones para que al menos no paguemos esa tasación en vano, que bueno, pues es valorar en las herramientas gratuitas, por ejemplo, de Idealista y de BBVA, a ver si más o menos la vivienda se encuentra, el valor que nos ha dado el vendedor se encuentra dentro de esos rangos, y luego podemos usar alguna herramienta de pago, como pueda ser esta, donde vamos a poner la dirección de la vivienda, la referencia catastral, y tiene un coste actualmente, creo que es como 14, 18 euros. Nos va a llegar un informe parecido a esto de aquí, ¿vale? Aunque si había un informe así bastante largo, es un informe que se elabora con herramientas automáticas, por eso tenemos que tener esa salvedad, pero bueno, ya por lo menos tenemos un dato adicional con el que poder valorar si nuestra vivienda está en mercado, se va a tasar por encima, por debajo. Lo más importante es multiplicar esta cifra por el número de metros cuadrados que tiene nuestra vivienda, y así más o menos lo vamos a saber.
El siguiente paso, ya una vez que cuadran todos los números, pues podemos contactar con el vendedor, aunque esto lo podemos hacer de forma paralela o cuando nos apetezca, pero sí que es bueno que vayamos a visitar la vivienda para ver que todo se encuentra en buen estado, hacerle estas preguntas legales al comercial, pues si tiene algún problema, no tiene algún problema. Reservar la vivienda la podemos reservar sin ningún problema. Os recuerdo que una reserva simplemente supone que esa vivienda se saca de la venta. Pagamos una cantidad, esa vivienda se saca de la venta. En caso de que no llevemos a cabo la operación, esa cantidad no la devuelven. Y en caso de llevar a cabo la operación, pues eso nos lo descontarían del precio final de la vivienda. Hay que tener cuidado con algún tipo de reserva porque en algunas inmobiliarias pagar una reserva supone la aceptación de que en el caso de que el vendedor nos acepte la oferta, tenemos que firmar arras. ¿Vale? Unas arras es simplemente que nosotros nos estamos comprometiendo a comprar esa vivienda, nos van a pedir una aportación inicial bastante importante. Por lo tanto, para estar seguros de que la vivienda por la que nos vamos a comprometer es la adecuada, pues os recomiendo hacer todos estos pasos que os he comentado. Y sería repetir todo esto con cada una de las viviendas que encontremos. Por ejemplo, si esta vivienda la descartamos, pues nos ponemos con esta, hacemos todo el proceso, decimos, a ver, esta vivienda de 176.000 euros, con los datos que hemos comentado antes, ¿la puedo comprar? ¿No la puedo comprar? Así hasta que ya encontremos una vivienda con la que nos merezca la pena hacer esa reserva para poder pedir la tasación. Y una vez que pidamos esa tasación, nos va a llegar un informe parecido a este, una tasación. Es un informe bastante extenso, pues por ejemplo, esta tiene 70 páginas. El tasador se debe desplazar a la vivienda para realizar fotografías, mediciones, comprobaciones. Por eso, un dato que se va a necesitar sí o sí es una persona de contacto para que le pueda abrir la puerta al tasador. El informe es bastante rápido, muchas veces en 3 4 días lo tenemos, en ocasiones tarda una semana, más de eso, ¿no? Por eso tampoco recomiendo firmar las arrasantes porque no es que ahora los estudios de una vivienda o hipotecarios duren meses como antes, sino que casi un estudio económico es inmediato y hacer la tasación de la vivienda es prácticamente inmediato también. La parte más importante de la tasación, por la cual no es tan sencillo que un tasador ponga un valor determinado a la vivienda, es decir, que se pacte con él, oye, yo necesito que la vivienda se tase en 120.000 euros. Estaba intentando ver si tú me puedes dar ese valor de tasación. Eso no funciona exactamente así, porque el tasador, para poder dar ese valor de tasación a la vivienda, lo que tiene que escoger es una serie de viviendas que se denominan testigos, que son viviendas que se hayan vendido recientemente en la zona, que se puedan homologar a la tuya por antigüedad, por ubicación, ver a cuánto se ha vendido en total, dividirlo por los metros cuadrados para calcular el valor por metro cuadrado, calcular un valor medio y aplicárselo a tu vivienda. Es cierto que una vez tasada la vivienda, si no hemos obtenido ese valor, podemos reclamar el valor que necesitamos, podemos reclamar al tasador que la revise, podemos incluso aportar nosotros esas viviendas como testigos, pero los tasadores tampoco pueden hacer demasiado porque luego los departamentos de riesgos de los bancos lo que comprueban en la tasación, por eso no todas las tasadoras son aceptadas, por eso no confían en todas, es que las viviendas que se hayan escogido son válidas para poder dar el valor a la tuya, es decir, que no estén en una zona que esté más valorada que la tuya, que no hayan escogido viviendas muy nuevas cuando la tuya tiene 50 años, ese tipo de cosas. Por eso es tan importante la tasación. Luego ya, una vez que tengamos la tasación de la vivienda, se la podemos dar al banco y el banco ya nos dirá si acepta o si no acepta la vivienda como garantía de la hipoteca. En caso de aceptación, nos dará un documento que se denomina FEIN. También tenéis muchos vídeos en mi canal de este tema para no enrollarme demasiado. Así, problemas habituales que podemos anticipar que nos encontramos en las tasaciones, uno suele ser el exceso de cabida, es decir, que los metros comprobados una vez que va el tasador a la vivienda son superiores
a los que están registrados, es decir, nos vamos a encontrar sobre todo con problemas registrales, por eso es tan importante esperar al momento de la tasación para no comprometernos con el vendedor sin saber si el banco nos va a conceder la hipoteca tanto por nuestro perfil económico como por la garantía. Y una vez que ya estamos seguros de que el banco nos va a poder conceder la hipoteca, tanto para la reserva de la vivienda como para la firma del contrato de arras, cualquier documento análogo que firmemos, siempre que demos dinero, no puedo aconsejar otra cosa que no sea acudir a un abogado especialista en derecho inmobiliario. Hoy en día son trámites habituales, no suelen ser muy caros. Siempre es mejor gastar esa pequeña cantidad de dinero para no arriesgar todo nuestro patrimonio, porque os recuerdo que muchas veces a la hora de pagar arras estamos aportando nuestros ahorros de toda la vida, dinero que nos donan nuestros padres, por lo tanto tenemos que estar muy seguros de no cometer ningún error en todas estas acciones. Y nada, pues espero que os haya sido de ayuda todos estos consejos. Me podéis poner en comentarios cualquier duda que tenéis y si os ha gustado, pues darle a like, seguiré haciendo vídeos para ayudaros.